raíz de una cantidad de dudas, de interrogantes que nos generamos nosotros pues, en una charla que tuvimos hace 10 días sobre el abordaje digamos, patología de la epicondilitis lateral y una serie de nuevos tratamientos que estaban apareciendo en los últimos años. ¿La pantalla ya se compartió completo o todavía no se ve completa? ¿Me escuchan? Sí, pero Jimmer, ahí como te cortado. escuchamos. Sí, se oye muy entrecortado, Jimmer. Eso debe ser el internet. Espérame, entonces cambio aquí cambio la conexión, ahora si no 2 minutos. Listo. Cambio mi celular. Una Wi-Fi aquí. 2 minuticos, ya no me demoro más. Ya cambio la conexión al celular, que eso así no tiene inconveniente. Listo. Ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Mejor? Sí, Jimmer, mejor. Preciso. ¿Mejoró la cosa entonces? ¿Sí? Ahí te escuchas un poco entrecortado, Jimmer. ¿Todavía? Persiste la cosa, no. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha un poquito mejor. ¿Listo? Sí, ahí Pues mejor. así. Acabo de cambiar la conexión al celular. Esperemos que funcione. Bueno, como les decía entonces, esta conferencia surge a raíz de la cantidad de dudas que nos generó, digamos, una serie de tratamiento conservador, no quirúrgico, de la epicondilitis lateral, conferencia que vimos en la Expo hace más o menos 10 días. Con un poco más de dudas certas y quisimos con el doctor Fierro de pronto invitar a ese respecto, sobre todo específicamente hablando del plasma rico en plaquetas de las terapias con ondas de choque. De manera que el objetivo de mi charla no va a ser abordar el tema como global de la epicondilitis, sino ser un poco específico con estos dos tratamientos, qué utilidad y ventajas han mostrado con respecto a los otros que ya se tenían pues, anteriormente dentro del contexto de manejo no quirúrgico. Recordemos que para nosotros siempre valorar una terapia nueva que apenas se está empezando a usar, siempre compararlas con las que están estandarizadas, establecidas y que han mostrado de una u otra manera resultados favorables pues, contra cierta patología, en este caso pues, la epicondilitis lateral. Vamos a valorar lo que de uno y del otro y al final, si podemos, con la literatura actual, pues hacer una comparación entre estos dos de tratamiento. Recordar que la utilidad del plasma rico en plaquetas es relativamente reciente, igual que las ondas de choque. Y con respecto al PERPI, vamos a mencionarlo así como para simplificar un poco la revisión, ¿cierto? Lo vamos a comparar entonces contra los corticoides, la cirugía y podemos con las ondas de choque. Este artículo muy bonito, es de 2019 en el Journal de Cirugía, habla sobre las diferentes terapias biológicas para las patologías inflamatorias del colon, lateral y medial específicamente, y habla de la utilidad del plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas no es más que un producto obtenido simplificado de la sangre. Jimmer, se escucha muy entrecortado, perdóname, te interrumpo. No sé si sabes lo que pasa con los demás también. Y Sí, una sí. sugerencia, él puede hablar desde el celular y pasar las diapositivas desde el computador. De pronto así se escuche mejor. Si habla directo desde el celular, tendría que abrir ambos Zooms. Sí, exactamente. Entrar por el computador y por el celular al tiempo. O sea, va a haber dos Jimmer en la reunión, uno que pasa la diapositiva y el otro que habla. Entonces, el computador póngalo en silencio y solamente habla por el teléfono. Creo que Joseph tiene razón. Voy a seguir esta recomendación. Deme un segundito. Acá donde está Tatiana. Con un Jimmer tenemos, Guido, no necesitamos dos Jimmers. La reunión. Aquí vamos acá.
Sí, sí, con uno solo tenemos, tienes razón. Sí. Listo. ¿Ya me escuchan mejor? Tiene que apagar Sí, el audio, o sí. sea, en el computador, quítele el sonido del computador. Sí, no, Todo, o ya, sea, ya el hice eso. parlante, o sea, Ya el hice eso. parlante y el micrófono. Listo. ¿Cómo me Listo. escuchan ahora? Mejor. Mejor. Bueno, qué vaina con internet. Bueno, íbamos por esta diapositiva. Entonces, íbamos en la parte de los objetivos y específicamente en el plasma rico en plaquetas. Entonces, lo vamos a comparar contra los corticoides, vamos a comparar con la cirugía y con las ondas de choque. Eh, bueno, les decía que este artículo es del año 2019, muy bonito, muy interesante, porque es un review de todas las terapias biológicas que estamos usando en la actualidad, en los últimos años, para tratar las patologías inflamatorias del codo. Dentro de las que mencionan se encuentra pues, el plasma rico en plaquetas, que no es más que un producto obtenido de la centrifugación del plasma, como vemos en la foto inferior, de la sangre autóloga del paciente, que se procese, pues se somete a un proceso de centrifugado separando los componentes, digamos, por su diferente peso molecular y obteniendo un producto que es rico en plaquetas, que es rico en citoquinas proinflamatorias y también en factores de crecimiento que de una u otra manera fisiopatológicamente, según algunos estudios, pues aumenta la angiogénesis y disminuye la infiltración grasa típica de la patología de la epicondilitis lateral. De manera que antes de abordar la utilidad o no del plasma rico en plaquetas, tenemos que saber primero que la composición exacta del mismo no siempre es bien conocida. Y esto es una desventaja que tiene esta terapéutica, y es que en los diferentes estudios no existe como un valor homogéneo de la composición de los diferentes componentes, valga la redundancia, del plasma, ni de la manera en que se centrifuga. Cada preparación varía con cada estudio y esto hace que los resultados sean igual de variables y que no se puedan, digamos, comparar de una manera adecuada con la terapia que ya se encuentra estandarizada. En este caso, pues, lo más conocido son los corticoides, que digamos que históricamente han sido, pues, la terapia farmacológica de elección. La mayoría de estudios son de baja calidad. Hay algunos estudios, sobre todo desde 2016, 17 en adelante, que ya son de mejor calidad, son aleatorizados y son prospectivos. Digamos que mejorando un poquito la calidad de la evidencia, pero igual sigue siendo baja, no da lo suficiente como para recomendarlo. Y los últimos, pues los malos resultados a largo plazo de la terapia con corticoides. Se ha demostrado que últimamente tienen ciertos efectos adversos que cada vez hacen que vayan entrando en desuso los corticoides. Y de hecho, en la semana pasada habíamos una paciente en la consulta con el doctor Fierro que había desarrollado una atrofia subdérmica secundaria a la infiltración con corticoides. Lo que pasa es que si tenemos malos resultados con los corticoides, es difícil o no los podemos usar pues, como un grupo control de comparación y no tendríamos con qué comparar el plasma rico en plaquetas. Entonces, esto hace de que sea poco pues, difícil también la interpretación de los resultados. ¿Cómo me Jimmer, escuchan hasta ahora? qué ¿Bien? pena lo Problema. interrumpo, pero creo que todos tenemos un eco y se debe muy probablemente a que su mismo audio sale otra vez por el computador y pues entra al celular. Entonces, Sí. por favor, si quiere, ponga tanto el micrófono como el parlante del computador en silencio. O sea, que el computador no suene nada y que solamente la parte de audio vaya por el celular, porque si no, el eco va a estar todo el tiempo. Entonces, en el computador, silenciar. Listo. ¿Cómo me están escuchando ahora? ¿Mejor? Mejor, Sin mejor, eco. mejor. Sin eco, listo, perfecto. Qué pena ahí los inconvenientes técnicos, que ni por los datos ni por el Wi-Fi esto quiere funcionar. Pero bueno, bien. Tranquilo, tranquilo, siga, siga. Sigamos. Entonces, quise traer esta diapositiva con las diferentes variables que quiero o que vamos a analizar en los estudios para que las tengamos, digamos, en cuenta y sepamos de lo que estamos hablando con cada resultado que les vaya mostrando con el correr de la presentación. Entonces tenemos el test de DASH, que básicamente es un cuestionario de 31 preguntas, es subjetivo para el paciente, pero valora sintomatología y valora desempeño funcional del hombro. Es un acrónimo. Y también tenemos el Quick Dash, que es un poco más resumido, son 11 preguntas, pero digamos que valora
a 100 puntos, siendo 0 pues el mejor desempeño y la mejor sintomatología para el paciente, y 100 pues algo muy, muy avanzado, muy disfuncional. El PRT es muy bueno, ese que estoy señalando acá en la parte superior derecha, porque es una escala que es específica para el codo de tenista. Entonces también es subjetiva, son 15 preguntas y se evalúa de 0 a 100, siendo 100 pues lo peor y 0 lo mejor para el paciente. El EVA, que todos ya conocemos, la escala visual análoga, y el Rolls-Mosley Score, que también es parecida a la escala visual análoga en el orden de que valora sintomatología, valora dolor subjetivo para el paciente, pero es un poco más simplificado. Y ya empezando con la revisión, ahora sí, entonces tenemos este primer estudio que es más o menos, es del año 2012, un poquito antiguo, pero digamos que es bien estructurado, es prospectivo, doble ciego y aleatorizado, y compara el PRP, ¿cierto? Que ya era una terapia nueva en ese entonces, contra los corticoides, que era lo que más se usaba en ese momento, la terapia antiinflamatoria infiltrada. Y básicamente lo que ellos hacen es comparar 3 mililitros de un corticoide específico, la triancinolona, con un anestésico local versus 3 mililitros de plasma enriquecido en plaquetas, obteniendo pues 100 pacientes, y básicamente lo que estaban ellos evaluando era escala visual análoga y índice de desempeño funcional del miembro superior de DASH. La primera tabla de arriba básicamente la ilustro para mencionarles que pues, entre los dos grupos, el control, que era el corticoide, y el PRP, no existían variables importantes en cuanto a las variables, valga la redundancia, sociodemográficas, de manera que eran totalmente comparables los dos grupos, y era válida pues la interpretación final. Resaltando aquí, muy importante, la cantidad de reintervenciones que encontrábamos en el grupo de los corticosteroides. Recuerden que al inicio del estudio estábamos hablando de un año de seguimiento. Encontramos que 13 pacientes del grupo de corticoides eran reintervenidos versus 5 pacientes solamente en el grupo de plasma rico en plaquetas, de manera que ya empezábamos a ver como una diferencia a favor de este último grupo. Y con respecto a esos pacientes que eran reintervenidos, vemos que de los 13 pacientes del grupo de corticoides, 6 terminaron en cirugía, 6 terminaron en plasma rico en plaquetas y solamente 1 en una reinyección de corticoides, versus los 3 que terminaron en cirugía en el grupo de plasma rico en plaquetas y solamente 2 en el grupo de corticoides. Pero ya entrando específicamente en las dos variables del estudio como tal, entonces tenemos que la escala visual análoga al primer año, estos son el número de semanas que les estoy señalando acá, ¿cierto? Hasta la última, que pues son 52 semanas, lo que corresponde a un año. Vemos que el promedio como tal del desempeño, pues de la valoración de dolor de 0 a 100, pues bajó considerablemente los primeros, pues el primer mes, las primeras 8 semanas, pero luego de eso, curiosamente, se presentaba una especie de repunte a los 6 meses, casi hasta los valores similares a los de antes de aplicación del medicamento. Esto para el grupo de los corticoides. Mientras que en el plasma rico en plaquetas, el PRP, pasó todo lo contrario. No hubo una disminución tan importante en las primeras semanas, pero vemos que después del tercer mes existe una disminución franca que se mantiene hasta la semana final de seguimiento. O sea, es decir, al año, la mejoría en cuanto al dolor, en cuanto a las cifras de disminución de dolor, era más importante en el plasma rico en plaquetas versus los corticoides, que antes, por el contrario, pues parecía que repuntaba la sintomatología. Y lo mismo, pues vemos aquí que se presenta para el índice de desempeño funcional de DASH. Vemos que se mantiene para el grupo del PRP, mientras que en el corticoide el efecto es inmediato, es decir, las 4 primeras semanas el paciente mejora su desempeño funcional, pero después de los 3 meses hay un repunte de la discapacidad funcional del codo, y pues esto se presentó de la misma manera tanto para el dolor como para la funcionalidad. Esto fue solamente un estudio. Ya aquí les traigo uno que es un poco más reciente, de diciembre del año 2018, y también es un ensayo clínico, aleatorizado, controlado de 80 pacientes con esos criterios de inclusión, y también comparaban plasma rico en plaquetas versus corticoides, 3 milímetros cúbicos por cada tratamiento, ¿cierto? Lo interesante de este estudio era que en comparación con el anterior sí nos mostraban un proceso adecuado, y pues era bien claro cómo se hacía la centrifugación y los componentes que tenía el plasma rico en plaqueta. Entonces lo que decían básicamente era tomar una muestra de aproximadamente unos 20 mililitros de sangre autóloga del paciente,
distribuían 18 mililitros entre 4 tubos, es decir, más o menos 4.5 mililitros por tubo, y dejaban 2 mililitros restantes para hacer un control del, pues, del conteo celular y todo lo demás. Luego de la primera centrifugación obtenían este resultado con una capa de plasma, pues con cierta cantidad de plaquetas, una capa intermedia, que era la capa flotante, y una capa final, que era la que tenía las células rojas. Las primeras dos capas se tomaron, ¿cierto? Y se colocaron en dos tubos diferentes, que ya eran los tubos acá, los finales, los que están numerados con la A y la B, y en total tenían alrededor de 10 milímetros cúbicos. Esos 10 milímetros los repartieron de a 5 en cada tubo y los sometieron a un segundo proceso de centrifugación, obteniendo ya el plasma enriquecido en plaquetas que correspondían a los 2 milímetros que estaban en el fondo del tubo y los otros 3 que estaban por encima, que era lo que llamaban el plasma pobre en plaquetas. Luego sumaban estos dos y les daban aproximadamente 4 mililitros, que era pues la cantidad aproximada que se le iba a aplicar a los pacientes. Y estas tablas muestran básicamente cómo era la mejoría de las variables que estábamos examinando. La escala visual análoga, la escala de DASH y el MEPS, que básicamente es el índice de desempeño funcional también del codo, pero de la clínica Mayo. Entonces, lo que ellos evidenciaron, marcaron primero los datos de antes de la aplicación del medicamento y compararon con las semanas subsiguientes. A las 6 semanas encontraron que en el grupo del corticoide, fíjense bien que existía una disminución drástica, pero, o sea, que era una cosa muy, muy importante, versus una disminución un poco menos marcada que se encontraba en el grupo del plasma rico en plaquetas. Lo mismo encontraron para el índice de desempeño de DASH, mientras que pues en el MEPS la verdad no fue tan significativa esa disminución. O sea, fue un aumento progresivo del desempeño funcional, pero que no había una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. Curioso es que cuando va pasando los meses, pues las semanas, a los 3 meses, vemos que en el grupo de los corticoides existe una especie de repunte, es decir, sigue siendo bajo en cuanto a la escala visual análoga al control de dolor, pero existe como un repunte, mientras que la disminución del dolor en el grupo del PRP es sostenida y es progresiva con el tiempo. Lo mismo para la valoración de DASH y lo mismo para la escala funcional de MEPS. Y al año vemos que el corticoide ya entró como una especie de meseta, se mantiene, mientras que la escala visual análoga para el PRP sigue disminuyendo, es decir, el efecto se mantiene por un corto y por un mediano plazo, versus el corticoide que solamente es un efecto sostenido a corto plazo. A mediano plazo pues no se mantiene, entra como en una meseta y faltaría mirar a ver qué pasa o qué sucede pues a largo plazo, ¿no? Y lo mismo para los test de desempeño funcional. Aquí, pues, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Aquí vemos básicamente cómo se comporta la curva, ahorita que estamos hablando tanto de curvas estadísticas. La curva en la imagen de la izquierda, azul, corresponde al grupo del PRP. Vemos que la disminución es progresiva, ¿cierto? Es progresiva hasta los 3 meses y luego entra como una especie de meseta, pero sigue disminuyendo. Mientras que el corticoide disminuye drásticamente los 3 primeros meses, pero luego incluso puede o parece que aumentara un poco para luego entrar en otra meseta. De manera que podemos concluir que para el dolor y para la funcionalidad del codo, el efecto del plasma rico en plaquetas es una disminución progresiva que se mantiene durante el primer año versus el corticoide que es solamente pues, a corto plazo. Y por último, pues también evaluaron estas dos variables, la sensación de desaparición de dolor. Fíjense que en las 6 primeras semanas era 55% de los pacientes tratados con corticoides versus el año que era el 85% en el PRP versus solo 20% en los pacientes con corticoides. Y lo otro que ya me pareció muy interesante es lo que tiene que ver con la recurrencia, porque ya nos está hablando de los efectos adversos que en los otros estudios de los anteriores años no se había mencionado. Y la recurrencia vemos que es mucho más alta en los pacientes del grupo de corticoides, casi que lo quintuplica en comparación con el del PRP. Pero pues pareciera que el PRP básicamente es como la panacea ahorita con todos estos resultados que les he mostrado. Y resulta que no, que también hay estudios también de buena calidad, de buena evidencia, que muestran que no existe una diferencia estadísticamente significativa en los resultados clínicos de los pacientes. Este es uno de esos estudios, un estudio de un grupo brasilero
También de buena calidad, pienso yo, es aleatorizado, triple ciego y prospectivo, 60 pacientes distribuidos en grupos, en 3 grupos de manera equitativa, grupo A, B y C, respectivamente correspondiente a infiltración con neocaína, que es un anestésico local, dexametasona y PRP. Básicamente evaluaron solo funcionalidad por el test de DASH y el test de PRT, ¿no? A los días es 0, 90 y 180. Y aquí vemos la distribución de la edad de esos pacientes, vemos que es similar, de manera que, pues, por lo menos por consideraciones etarias podemos compararlos, ¿no? Y vemos que a respecto del índice de funcionalidad de DASH, la diferencia, pues, no es muy significativa, a pesar de que en los 3 grupos existe una disminución marcada pues de la discapacidad que tenía el paciente. Vemos que los índices se acercan a 0, que es el mejor resultado que puede tener. Un poquito más significativo pues para el grupo del PRP, pero ellos aclaran dentro de su metodología que no es estadísticamente significativo, que la reducción es clara en los 3 grupos. Lo mismo para el PRT, que recuerden que es una escala específica para el codo tenista, también subjetiva y también valorada de 0 a 100. Y vemos que la disminución también es franca, ¿cierto? Y también aclaran que a pesar de que el grupo del PRP es un poco menor que los otros, pues los 3 grupos disminuyen de manera progresiva, casi que simétrica, y que no es estadísticamente pues, significativa la diferencia entre los 3 grupos. Pues a manera de resumen, podemos concluir con este artículo que la mayoría de los pacientes, casi el 80%, más del 80% de los pacientes mejoraron, sin importar en qué grupo se encontraban clasificados, y más allá de los 180 días, recuerden que estábamos hablando de 0 y 90 y 180, no hubo diferencias. Entonces la mejoría pues fue igual, casi que igual, durante los primeros 6 meses, pues, indistintamente del grupo en el cual se encontraba clasificado cada paciente. Entonces, esto sí es un poco ya, o sea, es un estudio con buena evidencia que nos muestra que pues, no existen diferencias entre los resultados del plasma rico en plaquetas y los otros tratamientos utilizados. Pero, ¿qué pasa con las complicaciones? Recordemos que, pues, primero para evaluar la validez de un nuevo tratamiento hay que compararlo con la prueba, digamos, gold estándar que se encuentra en su momento, y lo otro es mirar y comparar la cantidad de complicaciones que presente con respecto a esa prueba. Y ninguno de los estudios que anteriormente les había mencionado, pues hablaba de las complicaciones. Y este es un metaanálisis del año 2019, donde ellos pues, básicamente intentan, según sus criterios de inclusión, clasificados en el orden picos, hacer un escrutinio de los diferentes estudios sobre comparación entre PRP y corticoides y ver qué complicaciones presentaban. Entonces, con respecto a los pacientes que ellos evaluaban, eran pacientes con epicondilitis lateral de más de 6 meses de evolución. La intervención realizada era aplicación de plasma rico en plaquetas. El grupo control era los pacientes que eran manejados con corticoides, o de outcomes o resultados, se refiere básicamente a dolor, evaluaron funcionalidad y evaluaron complicaciones, esas 3 variables. Y por último, studies, se refiere pues a los estudios, ellos incluyeron ensayos clínicos aleatorizados, básicamente estudios prospectivos, pues, y encontraron que el PRP y en cuanto a la escala visual análoga y al índice de DASH era superior al primer, al segundo y al sexto mes con respecto a los corticoides. De manera que digamos que durante los 6 primeros meses pues era estadísticamente significativa la mejoría que presentaban los pacientes con esta terapia. Y 4 estudios evidenciaron infección, pero no encontraron diferencias significativas entre esta complicación, pues, entre los 2 grupos, el grupo control y el grupo que estábamos evaluando. Este es otro artículo, otra revisión sistemática, donde también intentamos valorar esa pequeña, pues, esa pequeña variable de las complicaciones, y tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas entre usar PRP comparado con los corticoides. Sí hubo un riesgo mayor. Este estudio, recuerden, como dice el título, está comparando no solamente PRP y corticoides, sino también la inyección de sangre autóloga del paciente, es decir, inyectar la sangre sin centrifugar. Y encontraron que sí había un riesgo mayor de complicaciones locales asociadas a esta última terapia, pero entre PRP y corticoides no encontraron diferencias. Y por último, ¿qué pasa si comparamos el PRP, el plasma enriquecido con plaquetas, con la cirugía?
La cirugía artroscópica, digamos que en los últimos años se ha venido usando para el tratamiento de la epicondilitis lateral, mostrando muy buenos resultados, digamos, con el control de dolor, funcionalidad, y que son resultados que se mantienen a largo plazo. Y ha ido, digamos, usándose pues, en pacientes cada vez, digamos, de menor edad, con cada vez mejores resultados. Entonces, básicamente, esto es un estudio que compara el PRP con el desbridamiento artroscópico. No, la verdad, no encontré un estudio que hiciera la comparación con la cirugía abierta, pero bueno, es muy bueno este estudio porque aparte de ser prospectivo y aleatorizado, hacen un seguimiento de 2 años, lo cual es un poco, digamos, un poco más amplio de los estudios anteriormente referidos. 110 pacientes se dividieron en 2 grupos de 55 cada uno, seguimiento de 2 años con esos criterios que estoy refiriendo. Y luego de eso, los pacientes entonces a los que se les aplicó el plasma rico en plaquetas, me pareció muy interesante esto que lo hacían guiado por ecografía, de manera que era bien localizado el punto específico donde ellos querían llegar y ahí mismo lo aplicaban. Y los pacientes se abstuvieron de tomar AINES por 3 semanas, excepto aquellos pacientes que tenían crisis de dolor y los manejaban pues no con AINES, sino con acetaminofén. La artroscopia se hizo por estos 3 portales, anteromedial, anterolateral y midlateral. Y básicamente lo que ellos hacían era identificar claramente la cápsula articular y el origen tendinoso del extensor carpi radialis brevis. Y a ese nivel hacían el desbridamiento respetando el ligamento colateral lateral y respetando el tendón del extensor carpi radialis longus. Esta imagen quise traerla del estudio, pero me pareció muy bonita porque la verdad es muy difícil a veces mirar en una ecografía las diferentes estructuras anatómicas, pero aquí se ve, pues, como ellos lo referían, claramente se ve la cúpula radial, ¿cierto? Y aquí viene toda la masa extensora pronadora, extensora supinadora, perdónenme la vida, supinadora del antebrazo que se inserta aquí en el epicóndilo lateral, y ahí es donde ellos colocan su inyección, en el origen del extensor carpi radialis brevis. Y un poco más compleja, pues la imagen artroscópica de abajo, donde muestran ellos toda la limpieza que hacen de la cápsula articular a ese nivel y luego desbridamiento artroscópico a nivel del extensor carpi radialis brevis. De manera que estamos comparando o estamos buscando de evaluar variables en este estudio. Escala visual análoga, PRT, agarre y extensión contra resistencia, es decir, más variables, dándole un poco más de peso, de soporte a este estudio. Estos gráficos siempre me gusta mostrarlos para hacer una comparación entre los 2 grupos de las diferentes características demográficas y ver que pues, son similares, a excepción del grupo de la artroscopia, donde vemos que el seguimiento se inicia a las 8 semanas y no a las 4. Esto básicamente ellos lo refirieron es porque los pacientes del grupo de artroscopia duraban 2 semanas inmovilizados con cabestrillo y luego iniciaban el protocolo de rehabilitación con rotación externa pasiva, etcétera. De manera que la evaluación completa se tenía que hacer iniciando la 8ª semana y no la 4ª semana como en el grupo de plasma rico en plaquetas. Entonces, ¿qué pasó con el dolor? Vemos que el dolor disminuyó en el grupo del plasma rico en plaquetas, que es el grupo de la izquierda. Vemos que solamente después de la 8ª semana es que se empezó a ver una disminución franca del dolor. Algo similar a los estudios que ya les había mostrado anteriormente cuando se comparaba con el corticoide. Es decir, el efecto no es a corto plazo, más bien es a mediano plazo y se mantiene por un periodo de tiempo limitado. Se dan cuenta que luego de las 52 semanas, que es cuando tiene el pico más bajo de dolor en los pacientes, aparece un repunte, que es a la semana 104, es decir, a los 2 años, al final del seguimiento del estudio, vemos que el paciente otra vez vuelve a los valores iniciales de dolor que tenía antes de iniciar el tratamiento. Lo contrario pasa con el grupo de la artroscopia. Vemos que la disminución es, al igual que el PRP, comienza más o menos a la 8ª semana, pero esa disminución es progresiva y se mantiene a lo largo del tiempo, incluso hasta el 2.º año. Vemos que los pacientes tienen todavía índices bajos de dolor, ¿no? Comparados pues, claramente con el grupo del PRP. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Será que el efecto del PRP no es duradero, sino que tiene un límite de tiempo? Pues por lo menos este estudio nos está mostrando esos resultados. Y también nos muestra la alta eficacia que tiene la artroscopia, ¿no? Que es un efecto que es sostenido durante el tiempo. Esta tabla muestra cómo es el comportamiento del dolor con las actividades físicas. Vemos que la mejoría en el plasma rico en plaquetas se mantiene hasta la 8ª semana. Ya después del 3.er mes, pues hasta el 3.er mes. A los 6 meses ya vemos que hay un repunte hasta valores iniciales, pues
a los de antes de aplicación del tratamiento. Mientras que en el grupo de la artroscopia vemos que los valores se mantienen y a los 2 años, digamos que existe un repunte. Recordemos, es dolor con actividad física. Existe un repunte, pero nunca llegan a ser valores similares a los del inicio del tratamiento. De manera que, pues comparando, hasta ahora, para el control de dolor, pues es mucho más eficaz la artroscopia que el PRP. El PRT entonces es la escala que valora el codo de tenista, funcionalidad y dolor, y vemos que igual que para los pacientes para la escala de dolor, vemos que existe una mejoría notable, ¿cierto? Que se mantiene hasta el primer año, pero que luego en el segundo año repunta hacia valores iniciales, ¿cierto? 69 versus 70. Mientras que en la artroscopia, pues ese efecto es mantenido, es sostenido, se mantiene durante el tiempo, incluso hacia los 2 años. Y por último, la fuerza del agarre. Era también muy interesante cómo evaluaban ellos el agarre, ya que no era subjetivo. Ellos hacían mediciones pues, de la fuerza con esfingonanómetros y digamos que calculaban exactamente cuál era la fuerza que estaba teniendo, pues, que estaba aplicando el paciente con el agarre. Y vemos que entre la 8ª y la 12ª semana es cuando más se veía un aumento de la fuerza del agarre en los pacientes del grupo de plasma rico en plaquetas, pero que luego ese efecto se va perdiendo durante el tiempo. Diferente a lo que pasaba con la artroscopia, el efecto tiende a aumentar a través del tiempo y luego del primer año entra en una meseta y se mantiene. No se pierde el efecto a largo plazo. Por último, el dolor en extensión contra resistencia. Se presentó en 10% de los pacientes al final de seguimiento en el grupo de PRP versus 5.85%, o sea, menos en los pacientes manejados con artroscopia. Entonces, ¿sí sirve? ¿Será que sí sirve el plasma rico en plaquetas a manera de resumen con todo lo que les he mencionado anteriormente? La respuesta es que sí, yo diría que sí, pero es muy difícil darle una validez comparándolo con las terapias previas, con los corticoides, e incluso con la artroscopia. ¿Y en qué va eso? En que los componentes del plasma rico en plaquetas no siempre están estandarizados, no es, digamos que varía la composición del plasma rico en plaquetas con cada estudio, e incluso hay estudios recientes, incluso como lo que les estoy señalando ahí, donde se evidencia que no existe un conocimiento claro por los autores de la distribución de los componentes que tiene el plasma rico en plaquetas. Entonces, si no tenemos claro, si no tenemos estandarizado cuál es la composición exacta del plasma rico en plaquetas, del conteo de las plaquetas, de la cantidad de citocinas, de factores de crecimiento que tiene, pues no podemos hacer una comparación con tratamientos que sí están estandarizados como el corticoides o como la cirugía. Digamos que ha sido la principal desventaja que ha tenido el plasma rico en plaquetas y por lo cual, pues digamos que los resultados han sido muy variables, como lo acaban de ver ustedes en los estudios anteriormente mencionados, y que pues hace difícil sacar o darle validez a su uso, generalizarlo, por así decirlo. Entonces, a manera de conclusión, para el plasma rico en plaquetas, pues brinda una mejoría más tardía que los corticoides, es decir, a mediano plazo, pero su efecto, digamos, es más sostenido y digamos que a largo plazo, pues la verdad no se tiene certeza si puede ser duradero o digamos se va perdiendo como en el estudio que mostramos comparándolo con la artroscopia. Aunque ambos son efectivos a corto y mediano plazo, la artroscopia supera a largo plazo al plasma rico en plaquetas. Eso ya lo evidenciábamos en el último estudio. Y por último, pues lo más importante y digamos que la más importante conclusión a este respecto del PRP es que debemos estandarizar la composición del mismo para poder así, digamos, darle validez a los resultados que obtengamos con su uso. Entonces, la segunda terapia que se ha venido usando no quirúrgica es la terapia con ondas de choque. La evidencia al respecto de este segundo método de tratamiento es un poco más escasa que para el PRP. Básicamente, se trata de unas ondas acústicas enfocadas específicamente en el origen del extensor carpi radialis brevis, el punto, digamos, que entonces, básicamente se dice, o sea, fisiopatológicamente se ha descrito que esto podría estimular la angiogénesis y de una u otra manera pues disminuir la infiltración grasa tan típica que se ve en la epicondilitis lateral. Recordemos que es una patología que no es tan proinflamatoria, ¿cierto? Y
tiene la ventaja de que no es invasivo e induce la regeneración tisular, la regeneración de los tenocitos, por así decirlo. Su eficacia es controversial. En esta revisión intentaremos dilucidar un poco su utilidad en el tratamiento de esta patología y traigo este primer artículo donde la comparamos con los corticoides. Los corticoides, que como ya bien saben, inducen una respuesta que es rápida, pero que luego, digamos, se va perdiendo al mediano y al largo plazo. Este es un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados que tienen estos siguientes criterios de inclusión, que fueran mínimo 20 pacientes por estudios, un seguimiento mínimo de 1 año y evaluaban dolor y funcionalidad. Luego de, digamos, del escrutinio inicial que hicieron con sus criterios de inclusión y de exclusión, ellos terminaron incluyendo 4 estudios. Digamos que eso le quitaba un poquito de validez al metaanálisis porque la verdad que eran muy pocos, pero eran de buena calidad y eran más o menos recientes los estudios que estaban ellos evaluando. Aquí la tablita de siempre que les muestro, la distribución de los grupos etarios, de la duración de la patología en cuestión y el tratamiento que se estaba utilizando. Aquí básicamente les muestro cómo pasa algo muy similar con la terapia de ondas de choque, comparándolo con el PRP, es que no existe un protocolo estandarizado en dar la terapia de ondas de choque. Existe una gran variabilidad sobre la cantidad de pulsaciones, sobre la repetitividad de los ciclos que se deben administrar a los pacientes por semana. Cada estudio tiene su manera, digamos, de implementarla. Y esto va en contra de que podamos tener unos resultados que sean pues, comparables, con métodos estandarizados. En este estudio, como conclusión, ellos refieren que las terapias con ondas de choque fue mejor que el corticoide en disminución de dolor y en aumento de la fuerza del agarre durante pues, el periodo final de seguimiento de ellos, pero que dentro de las limitaciones de esos estudios ellos refieren que existe una gran heterogeneidad en la cantidad de pulsaciones, en las terapias de ondas de choque como tal, y que esto iba en contra de la validez de los resultados, que se necesitaba hacer una estandarización de la dosis como tal y de las oscilaciones con las cuales pues, se impregnaban o se aplicaban estas ondas acústicas a los pacientes. Este otro estudio también es muy bueno, es reciente, y me gustó mucho porque hace la comparación de las terapias de ondas de choque versus la otra terapia emergente que es la aplicación del plasma rico en plaquetas, el PRP, y tiene un seguimiento de 2 años. Lo único malo que es un estudio pues retrospectivo, ¿cierto? Que más o menos desde 2019 a 2014 incluyó 63 pacientes. La particularidad en este estudio es que ellos no los distribuyeron aleatoriamente, sino que los pacientes eligieron su tratamiento después de habérseles explicado todos los riesgos, beneficios y características del procedimiento. Con los siguientes criterios de inclusión, el diagnóstico de la epicondilitis se complementó con pues, un estudio imagenológico que podía ser una resonancia magnética o una ecografía, pero que en cualquiera de los dos casos pues, evidenciaba una tendinosis del extensor carpis radialis brevis en su origen ahí en el epicóndilo lateral del húmero, que es típico de la patología en cuestión. Y pues claramente que fuera un dolor refractario de más de 6 meses de evolución a pesar del tratamiento no quirúrgico, rehabilitador y analgésico que se le estuviera administrando al paciente. Eran un poco más agresivos. Fíjense que para hacer la preparación del plasma rico en plaquetas, casi medio litro de sangre le tomaban a cada paciente, sangre autóloga, y lo sometían a un proceso de 3 centrifugados. O sea, era un poco diferente a los estudios previos anteriormente mencionados. Y el conteo de plaquetas era 3 veces superior al control. Recuerden que al principio yo les mencionaba que se tomaba como un control para hacer un estudio del conteo de digamos, de la cantidad normal de plaquetas en la sangre. Y básicamente ya después de tener el plasma enriquecido en plaquetas, ellos inyectaban 3 mililitros semanalmente guiados por eco, versus las terapias con ondas de choque, que eran 3 a 4 sesiones por semana, dependiendo del paciente, con pulsos de 4 Hz, y por sesión ellos aplicaban 1000 impulsos, también eran guiados por eco, o sea, era bien específico en cuanto a su aplicación, en el punto que ellos querían aplicarlo, ahí mismo lo hacían. Ellos evaluaban el Quick Dash, que es la escala resumida del DASH,
la clasificación de la escala visual análoga, es decir, el dolor subjetivo expresado por el paciente, y el PRT, que es el desempeño funcional específico para la epicondilitis lateral. La tablita 2, que muestra pues las características demográficas de los dos grupos, son similares, ¿cierto? En cuanto a la edad, en cuanto al seguimiento, en cuanto a las otras variables sociodemográficas. Y aquí vemos ya la comparación de las variables anteriormente mencionadas. Primero, pues el Quick Dash, vemos que el desempeño funcional en los pacientes mejoró. Recuerden que entre menor sea esta puntuación, pues mejor va a ser el desempeño funcional del paciente. Y al final del seguimiento vemos que la disminución es muy importante, pero es importante en los dos grupos, tanto en el plasma enriquecido en plaquetas, el PRP, como en las terapias con ondas de choque. Y casi que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre los resultados obtenidos entre los dos grupos. Lo mismo pasa para la escala visual análoga. Vemos que de 0 a 10 los pacientes tienen un promedio de un dolor siempre severo, 8 sobre 10 aproximadamente, y que al final del seguimiento del estudio, la disminución era franca, era importante y casi similar o simétrica, por así decirlo, en los dos grupos evaluados. Lo mismo pasaba para el Rose-Mosley Score, que es la otra escala que les decía que era subjetiva y era de valoración de dolor por parte del paciente, y del PRT vemos que también mejora el desempeño funcional de los dos en valores que son, la verdad que son estadísticamente muy, muy similares. Aquí vemos los gráficos donde ilustramos todo lo que anteriormente les estoy comentando. El Quick Dash, vemos cómo disminuye francamente tanto en el plasma rico en plaquetas como para el grupo de las terapias de ondas de choque. Lo mismo pasa para la escala visual análoga. La disminución es drástica, es bien importante y sostenida, ¿no? Sobre todo. Lo mismo para el Rose-Mosley Score y, por último, para el PRT, ¿no? Entonces, este estudio, a manera de conclusión, podemos decir que no existe una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la mejoría clínica de los pacientes, dolor y desempeño funcional subjetivo, perdón, del codo del paciente, y digamos que las dos terapias son una buena opción, una buena herramienta para disminuir la sintomatología principal de estos pacientes dentro de su patología, dentro del contexto de su patología. Pero bueno, hemos mencionado que los corticoides tienen un efecto que es a corto plazo y que en general el PRP y las terapias con ondas de choque tienen un efecto que es más a mediano y a largo plazo. Este estudio es prospectivo y este estudio básicamente lo que nos ayuda es a evaluar qué tan efectivo puede ser las terapias con ondas de choque a corto plazo, que es lo que no tiene, digamos, el PRP, que el PRP se ha demostrado ya hasta la saciedad, por así decirlo, que su efecto a corto plazo es muy escaso, o sea, es muy bajo. Entonces, es un ensayo clínico prospectivo, pacientes con epicondilitis lateral de más de 6 meses de evolución con analgesia sin otros tratamientos. En ese grupo etario, y básicamente se incluyeron en el estudio 40 pacientes, pero miren que vuelvo a lo mismo, o sea, existe una gran variabilidad en cuanto a la dosis de las terapias por ondas de choque. Aquí son un poco más intensivos, ya son 2000 pulsos por día, por una semana, o sea, esos pacientes digamos que tienen una dosis un poco mayor a los estudios previos. Y ellos estaban evaluando básicamente escala visual análoga y desempeño funcional por el DASH a 0, 30 y 60 días luego del tratamiento. Aquí pues básicamente cuando hicieron el escrutinio de los estudios por criterios de inclusión y exclusión, encontraron pues 40 pacientes, y con respecto a la escala visual análoga vemos cómo disminuye de valores de incluso de dolor severo, casi 8 a 9, a valores a los 30 días en promedio de 5 a 4 sobre 10, y a los 60 días vemos que la disminución es bastante importante y es significativa. Lo mismo pasa para el índice de desempeño funcional de DASH. Vemos que los pacientes que al iniciar el estudio tenían un muy mal desempeño de su codo, al final del mismo, a los 60 días, pues tenían ya una franca mejoría que se mantenía y que era, pues digamos que dentro de lo que llaman el corto plazo, era bastante, pues, importante. ¿Qué desventaja tiene este estudio? Que básicamente, pues, no estamos haciendo una comparación con un grupo de control. Ellos decían que no era, al final en sus conclusiones, y que no era ético hacer una comparación con un grupo placebo,
pero pues sí, sí se les puede hacer la recomendación a los autores que pues, no necesariamente compararlos con placebo, pero sí se puede hacer la comparación con otras terapias que ya están establecidas, no sé, rehabilitación o incluso los corticoides que digamos que históricamente han sido como el gold estándar del tratamiento de la epicondilitis lateral no quirúrgico. Por último, también evaluaron una variable que tenía que ver con el consumo de analgésicos. Ellos encontraron que al inicio del estudio casi el 50% de esos pacientes tenían un consumo alto de analgésicos y que eso disminuyó de manera drástica al corto plazo. A los 60 días solamente el 15% de los pacientes estaban consumiendo analgésicos, de manera que disminuía la necesidad del uso de analgésicos por parte del paciente y mejoraba el desempeño funcional de la articulación del codo a corto plazo. Entonces, unos resultados, digamos, que un poco pues, se pueden considerar como medidas de validez de este método de tratamiento. A manera de conclusión, bueno, hay dos tópicos que también me hubiese gustado mencionar, pero que la verdad tenían muy mala evidencia, no tenían casi estudios pues, en literatura, muy escasos y aparte muy antiguos, que es lo que tiene que ver con el plasma enriquecido de plaquetas con factores de crecimiento, el llamado Endoret, y la terapia con pues, el plasma enriquecido en plaquetas adicionándoles células madres. Recuerden que en el primer artículo de la revisión que les mostraba era como un artículo que evaluaba las diferentes opciones de las terapias biológicas utilizadas en la epicondilitis lateral. De hecho, ni mencionaban la aplicación de células madres, solamente en un recuadro pequeño había un tópico donde mencionaban que la verdad no era recomendable hacer pues un uso de terapia en células madres para la epicondilitis lateral, que de hecho en los pocos estudios que son contados con los dedos de la mano que existen al respecto, se ha hecho en comparación en su momento con corticoides y los corticoides como que tienen pues digamos, una mejoría mucho mayor contra estos métodos de tratamiento y que a largo plazo pues, no han mostrado utilidad ni mejoría en el desempeño funcional. De manera que podemos concluir, ya para terminar, que el plasma rico en plaquetas y las terapias con ondas de choque a corto y mediano plazo disminuyen el dolor y mejoran la función del codo en la epicondilitis lateral, pero que es un efecto que es temporal, que es un efecto que no se mantiene durante el tiempo y que asimismo pues, el paciente que estamos tratando debe conocerlo, ¿no? Debe saberlo, que hay muchas posibilidades que con el correr del tiempo la sintomatología pueda recurrir, sobre todo en pacientes jóvenes. Es necesario estandarizar una dosis de ambos. Eso es claro y que eso básicamente es lo que le quita validez a los estudios que soportan su uso. Hay que hacer un protocolo que nos diga exactamente cuál es la dosis que más ha mostrado buenos resultados y establecer y sobre esa base, pues hacer ahí sí la comparación con los otros diferentes tipos de tratamiento, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos que disponemos para esta patología. Y por último, se requieren estudios aleatorizados para valorar la eficacia a largo plazo. Recuerden que la conclusión final es que pues, la cirugía tiene un efecto que es un poco más sostenido y que pues era un solo estudio. Necesitamos estudios que digamos que incluso en un periodo de tiempo un poco mayor se pueda evaluar pues la utilidad de estos tratamientos comparados con la cirugía y comparados con el corticoide, ¿por qué no? Y básicamente eso era todo lo que les traía hoy, doctor. Espero que me hayan escuchado bien, que la idea haya llegado clara. Jimmer, no, yo creo que el sonido mejoró muchísimo después de que hizo el cambio, perfecto. Y bueno, muchas gracias por la revisión, bastante completa. Yo también estuve mirando y son como los mejores artículos que hay. Pero yo creo que antes pues de seguir con los comentarios de cada uno, yo sé que el doctor Jorge Rojas está conectado y quisiera pedirle qué piensa él de todo esto y su experiencia en Hopkins, en Clínica Mayo y con la revisión que acabamos de hacer. Y no sé, qué opinión tiene el doctor Rojas y pues el doctor González y yo y todo el que quiera opinar, pues bienvenido. Muchas gracias, Gilmer, por la revisión muy completa y se nota pues, que se tomó el tiempo de revisar toda la literatura que hay al respecto de esto. En esto es un tema que es bastante puntilloso, diría yo, y la muestra de que es un tema puntilloso es que no tenemos un tratamiento único que sea efectivo y se ha probado cuánta cosa existe. Si ustedes miran para epicondilitis hay de todo, se ha probado de todo. Pero a lo largo del tiempo, la evidencia nos ha mostrado que hay ciertas intervenciones que
definitivamente funcionan y hay otras que puede que no funcionen y es muy importante al evaluar cualquier tratamiento de la epicondilitis, la evolución natural de esta enfermedad, de esta condición y los sesgos de selección que pueden haber en los estudios y los grupos de control con los que se comparan. Entonces, primero que todo, a pesar de que la evidencia sugiere que puede haber cierta mejoría con el uso de los biológicos, hay muchos problemas para uno sugerir. Mi impresión fue que al final de la presentación de Gilmer, a pesar de que él dice parece que sí funcionan, falta la contraparte. Entonces, ¿deberíamos usarlos? ¿Cuál es, mejor dicho, antes de seguir con mi argumento, quiero preguntarle a Gilmer, después de su revisión, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la respuesta, ¿deberíamos usarlos, sí o no? Yo digo que no, doctor. No, o sea, no podemos usarlo en este momento porque la evidencia no es totalmente concluyente. Hay mucha variabilidad en cuanto a los resultados y eso tiene que ver con lo que mencionaba al principio de la variabilidad en los componentes del PRP, en la dosis de las ondas de choque. Yo no sería partidario de generalizar su uso con la evidencia disponible. O sea, esa Ok, es mi ok. conclusión. Ok, creo que esa conclusión cuando usted da sus conclusiones de su charla no queda tan clara y mi percepción personal es que usted estaba sugiriendo que sí se deberían usar. Entonces me alegra escuchar que usted cree que no. Yo creo que puede ser promisorio, pero como el problema de los biológicos en cualquier otra condición en ortopedia es que primero no tenemos estudios de buena calidad, segundo hay mucha variabilidad de los preparados, tercero el grupo control específicamente en epicondilitis creo que no es el más adecuado. ¿Por qué? Como ustedes se dieron cuenta, Gilbert mostró que la mayoría de estudios comparan con corticoides y ya hay evidencia fuerte de que los corticoides pueden de hecho ser problemáticos en la epicondilitis. Acá en la Clínica Mayo, ahorita les cuento cuál es el abordaje que ellos tienen acá. Yo creo que acá es donde más ha aprendido epicondilitis porque hay un grupo de codo muy grande y ellos no utilizan ya corticoides. Los corticoides se dejaron de usar acá porque los corticoides, a pesar de que demuestran mejoría a corto plazo, también han demostrado en experimentos controlados y aleatorizados que aumentan casi al doble la tasa de recurrencia de los síntomas. Entonces creo que el grupo control de comparar con corticoides no es el mejor grupo control. El grupo control debería ser con la evolución natural de la enfermedad y con la cirugía, que sí es altamente efectiva. Y el último punto que quiero tocar y el más importante de todos son los costos. Si esta fuera una intervención que no fuera costosa, creo que yo no tendría tanto problema en este asunto, pero es una intervención que es supremamente costosa para los pacientes, que la mayoría de aseguradores no cubren y que los pacientes tienen que cubrirla de su bolsillo. Este tris de pelo, Y, y, que, y que ya lo tenía por acá. perdón, pueden silenciar los micrófonos, creo que tengo otra. Hay alguien con el micrófono abierto. Sí, y la última es esa, es el costo. Y creo que en el costo de pronto faltó un poquito en la parte crítica de la revisión mencionarlo, pero no sé si para todos los residentes es claro que esto es supremamente costoso. A un paciente le cargan una cantidad de dinero impresionante por una inyección de PRP y usualmente el paciente lo tiene que pagar de su bolsillo. Entonces yo creo que si sumamos a la balanza el costo de estas intervenciones, creo que definitivamente no es algo para lo cual podamos recomendar el uso, a pesar de que cierta evidencia demuestra que sí pueden funcionar. Pero como les digo, como les decía también en mi charla de sesgos cognitivos, muchas cosas hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta la regresión en la media, hay que tener en cuenta la historia natural de esa enfermedad. Muchos pacientes se mejoran solos. Entonces, el grupo control también es muy importante tenerlo en cuenta. Yo no creo que el corticoide sea el grupo control para comparar estas intervenciones. Entonces, mi opinión, ondas de choque, por otro lado, las ondas de choque tal vez han mostrado más efectividad, diría yo, que el PRP, pero el problema que tienen las ondas de choque, algo similar, costoso, y además se requieren varias sesiones y es una terapia que es dolorosa. Entonces, la inconveniencia de la terapia y la satisfacción del paciente con el tratamiento también es importante, porque las ondas de choque son dolorosas y se requieren varias sesiones y el costo de las ondas de choque es altísimo. Entonces, en resumen, el abordaje que tenemos acá en la Clínica Mayo es, ellos hicieron acá un estudio poblacional en el área de Rochester. Los estudios poblacionales son muy útiles para la historia natural de la enfermedad y se los recomiendo que se lo lean. Ese estudio demostró
que el tiempo que nosotros consideramos de un año, tal vez no es un año, 6 meses, los pacientes que a los 6 meses no se han mejorado, tienen una probabilidad de durar con la enfermedad 24 meses o más. Entonces, en el manejo de la epicondilitis se está virando un poquito a hacer algo más agresivos antes. Entonces, pacientes que a los 6 meses no hayan mejorado con el manejo conservador, se hace algo. ¿Y qué es lo que se hace? O cirugía abierta o artroscópica, o acá están haciendo algo bastante interesante que es cirugía percutánea guiada por ultrasonido. Se utiliza un Tenex, que es el que utilizan en la FACO para las cataratas, y eso permite que, primero, que usted en imagen reseque solo el tejido que está enfermo, y el FACO, este aparato, pues eso es como un FACO emulsificador, o sea que eso saca todo el tejido enfermo, y usted no está quitando más tendón del que necesitaría. Eso es una terapia también bastante interesante, con estudios todavía pequeños, porque es algo que se está usando en pocos sitios, pero con resultados promisorios, y no es tan costosa porque se hace ambulatoria. Entonces, en resumen, yo diría que, y abandonado los corticoides por completo. Entonces, en resumen, yo diría que mi opinión al respecto es que las terapias biológicas, desde mi punto de vista, no tienen una cabida en este momento en el abordaje y manejo del paciente con epicondilitis lateral. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con el doctor Rojas, y un punto que quería como resaltar, y es la sensación que da Jimmer cuando termina la charla, digamos, a alguien que no, mucho, que como que vea la charla y esté dispuesto a dejarse convencer, como muchos lo somos en congreso. Cuando uno va a un congreso a ver un tema que uno no maneja mucho, uno le crea al expositor y quiere dejarse convencer para aprender. Pero cuando alguien va con esa disposición a una charla como esta, al final lo que va a decir es que sí, que hay que usar plasma y que hay que usar ondas de choque, que es mejor que... Sí, porque es como la idea que queda. No sé por qué, como la sensación que queda después de dar una charla así, y no es por la charla de Jimmer ni mucho menos, no. Es lo que usualmente pasa cuando hace una invitación a un ortopedista a hablar de plasma o a hablar de ondas de choque, y esa persona hace ondas de choque y hace plasma. Entonces defienden el punto y realmente logran convencer sin que la evidencia dé para decir eso, pues, lo que el mensaje final. Yo creo que el punto y la invitación, perdón, interrumpo, el punto y la invitación, yo creo que Jimmer hizo un muy buen trabajo de revisar la literatura, pero justamente eso es lo que está en la literatura. Tal vez faltó un poquitín en la parte crítica, en ser uno crítico y decir, a pesar de que esto es lo que está, estos son los problemas, la parte económica, estos son los sesgos de los estudios por los que de pronto, a pesar de que diga que sí sirve, puede que eso esté sesgado, pero es natural, porque él está presentando el resumen de la evidencia, y ese es el resumen de la evidencia. Si ustedes leen la evidencia, sí, hay estudios que dicen que sí, que parece funcionar y que mejora el dolor hasta cierto punto. Yo creo que la principal inconveniencia de estas intervenciones es el conflicto de interés tan grande de los ortopedistas que hacen esto y de los que se dedican a esto. Esto pareciera que no influye, pero yo los invito a que ustedes siempre miren, cuando miren intervenciones, quién publica. Si ustedes miran los centros académicos en Estados Unidos, donde los ortopedistas no reciben plata por hacer cosas, como acá en la Clínica Mayo, en los sitios donde no hay ese conflicto de interés, tal vez guíense por eso. Si en un sitio académico no usan eso, tal vez por algo es, ¿sí? Eso le ayuda a no guiarse mucho, porque el conflicto de interés es una cosa muy, muy grande en estos asuntos de los biológicos. Yo creo que los biológicos sí tienen mucha cabida, los biológicos son probablemente el futuro en muchas condiciones de las que tratamos, pero estamos todavía en pañales para poder generalizar y recomendar su uso. Sí. Y yo quiero saber, no sé, la opinión del doctor González, ¿qué opina al respecto? Doctor González, tiene el micrófono apagado, no lo escuchamos. Perdón. Y ¿Listo? ahora sí. Jimmer hizo un muy buen trabajo, sin duda. Esa es la literatura. Pero yo veo dos cosas que vale la pena destacar y que no están en la revisión. Y la
razón por la que no están en la revisión es porque ya poco se escribe sobre el tema. Y ustedes dos lo mencionaron. Jorge en particular menciona la historia natural de la enfermedad, que es una realidad que no está plasmada en la revisión. Pero aquí sí que cabe, Jorge y Guido, usted que es epidemiólogo también, el famoso comparado con qué de Álvaro Ruiz. Aquí, pues no sé, cualquier número que uno diga, 90% de mejoría o 85% de mejoría a un año con ondas de choque, 89% con factores con plasma rico en plaquetas. Y dice uno, uy, qué maravilla. Y resulta que si uno no hace nada, pues el 90% de las personas también se mejoran. Entonces, ¿comparado con qué? Es decir, el resultado de estos dos tratamientos es similar a no hacer nada. Es similar a no hacer nada. Cuando uno mira a largo plazo, pues a 6 meses o un año de iniciar el tratamiento. Hay artículos clásicos publicados en Lancet que comparan intervenciones, especialmente cortisona, con no hacer nada. Con no hacer nada es el wait and see, como dar un poquito de calor local, un poquito de estiramientos, un poquito de gel desinflamatorio, versus inyecciones. Y los resultados a largo plazo son mejores cuando no se hace nada. porque la cortisona, como dice Jorge, tiene problemas. Al principio funciona muy bien y después de unos meses hay recidivas, hay recaídas, hay problemas de cicatrización, hay problemas en la piel. Yo tampoco estoy usando casi cortisona últimamente. Entonces, ese es un punto fundamental. La historia natural de la enfermedad, afortunadamente, es hacia la mejoría en un porcentaje muy alto de pacientes. Los pocos pacientes que no se mejoran, yo creo que es mejor operarlos, bien sea por artroscopia o cirugía abierta, pues porque ese es un subgrupo que es difícil caracterizar desde el principio. Ojalá uno pudiera tener alguna forma de decir al principio, este paciente por tales características no le va a ir bien, entonces operémoslo de una vez. Pero no hay forma, eso creo que no está escrito en ninguna parte. ¿Qué caracteriza a un paciente que no le va bien? Que son la minoría, el 10%, el 8%, el 12%. Yo no tengo claro cuál es ese paciente y creo que nadie lo tiene claro, entonces la única forma de saberlo es esperando. En esa espera, como es un poco desesperante para el paciente y para el médico, pues entonces caben todas estas cosas y entran las ondas de choque y entra el plasma rico en plaquetas y la cortisona, pero yo creo que ninguna de las alternativas que están descritas funciona mejor o estadísticamente mejor que la historia natural. La historia natural es hacia la mejoría en la mayoría. Yo sigo esperando el año, es decir, pero eso me gusta el punto de Jorge porque hace rato que está rondando ese tema de si uno debe esperarse un año y si las personas que no se mejoran al año ya quedan caracterizadas como refractarias y entonces es mejor operarlas, cosa que no tengo duda, al año no tengo duda, pues los que no se han mejorado al año es mejor operarlos y así lo hemos hecho siempre. Pero veo que Jorge está mencionando un punto que ha rondado por todos lados y es si uno de golpe puede pensar en cambiar el tratamiento antes. Posiblemente sí, no estoy seguro. Yo he visto pacientes, y eso ya es pura evidencia clínica no cuantificada, que se mejoran después de los 6 meses. Pero bueno, no estaría seguro de poner el límite. El límite del año creo que está más o menos claro en muchas partes, pero me parece atractivo pensar que se puede disminuir un poquito. Entonces, ese es el punto más importante, la historia natural, como lo mencionaron ustedes. Y el segundo punto también lo mencionaron, el conflicto de intereses está detrás de esto y eso no lo deja uno tranquilo. Es decir, imagínense el discurso que oímos todos los días de, mira, esto podemos mejorarlo un poco mejor con plasma rico en plaquetas, pero es que eso no lo cubre el plan obligatorio o el plan complementario. Entonces,
pues la consulta me la pagas por el plan complementario, pero el plasma rico en plaquetas sí es son 1,5 millones, que eso sí debes consignar directamente en la cuenta. Pues eso es atractivo para el médico, tristemente, y resulta que la razón de poner el plasma rico en plaquetas no necesariamente es científica. Y finalmente, el tercer punto tal vez que se me ocurre mientras lo converso es el placebo. El placebo también funciona. Por ahí hay estudios que no mencionó Jimmer porque son poco publicitados, pero hay un estudio, mirando también, yo hice una mini revisión para este tema y hay un artículo de unos finlandeses que siempre son buenos, los escandinavos, de febrero de este año en Clinical Orthopedics, de plasma rico en plaquetas, sangre, simplemente sacarle sangre del paciente del otro brazo y ponérsela en este, sin centrifugar, y solución salina, con doble ciego y etcétera. Las jeringas estaban oscurecidas para que no se viera el color de lo que había debajo de la jeringa. Los médicos que ponían las inyecciones no eran los médicos tratantes, eran ortopedistas, pero no el médico tratante, el paciente. El médico tratante recomendaba la inyección y el otro médico se la ponía. Y la evaluación también era aleatoria, o era no aleatoria, independiente. O sea, era triple ciego. Y la parte estadística evaluada por otra persona. Y también dio lo mismo, entre solución salina, plasma rico en plaquetas y sangre, resultados similares a mediano y largo plazo. Lo que vuelve y le indica a uno que posiblemente lo que está sucediendo es que los pacientes se mejoran, la historia natural de la enfermedad se hace a la mejoría. Y cualquier cosa que uno haga en el camino no necesariamente altera la historia natural. Hay un componente placebo, hay un componente de conflicto de intereses ahí, pero no una cuestión científica de mejoría. Entonces, en resumen, lo que yo hago y que muchos de nosotros hacemos es tratamiento sintomático con estiramientos, con una combinación de antiinflamatorios tópicos y orales por corto plazo. Prácticamente nunca infiltraciones. Y aquellos pocos que siguen con dolor, pues cirugía. Esa es la... Desafortunadamente no hay. Llevamos 38 años en esto, 40 o 50, y seguimos igual desde Nischel. Señor, yo creo que, y ya que estamos pues todos acá, como sección, creo que no vamos a empezar a utilizar esto como, pues cada vez se usa más, por los motivos que acabamos de decir. Creo que vamos a seguir con la opción que acaba de decir el doctor González. Las infiltraciones yo sí uso de vez en cuando, pues de vez en cuando no, cuando el paciente está que no mejora y no mejora con la terapia, y hay pacientes que son muy temerosos de la cirugía, creo que la infiltración ahí podría ser explicándole todo. Entonces, pero no, o sea, no plasma rico en plaquetas ni ondas de choque. Creo que pues como sección podríamos tomar esa decisión, pienso. Lo de las ondas de choque, cuando uno mira, y para los residentes, ¿quién defiende a capa y espada las ondas de choque? Casi siempre es el que tiene el equipo de onda de choque en su consultorio, ¿sí? O sea, es muy raro uno encontrar a alguien independiente, como decía el doctor Rojas, que defienda la onda de choque y que no haga ondas de choque. O sea, es bien difícil encontrar esa combinación. Casi siempre lo hacen los que tienen el equipo. En cuanto a los tratamientos, que faltó mencionar acá, o se mencionó muy poquito, fue la punción seca, es decir, entre comillas, como el PRP, para los que creen en eso, pues, pero ahí local, es simplemente hacer una punción seca o con lidocaína en la zona como para favorecer el sangrado en ese sitio. Ese es como el otro tratamiento que hay descrito, pues aparte de los que ya han hablado. Y lo otro que quería decir es, no, está descrito, que es coger la Pues aguja sí, y empezar a hacer... Pero eso Hacer suena como placebo. no, pero por supuesto, pero está escrito. Sí, o sea, eso es lo que se hace. De hecho, cuando yo hago una infiltración, hago eso porque, bueno, Savoy lo hace y, bueno, no sé, probablemente es placebo, pero la teoría detrás es que hay un sangrado, favorecer el sangrado ahí, como la teoría detrás de eso. Que estoy de acuerdo, o sea, muy probablemente no va a ser superior a no hacerlo, pero bueno. Y cuando uno dice que no hace nada, ese no hacer nada yo creo que es como medio peyorativo y no es real, porque cuando uno dice que no hace nada, realmente, primero sí hace, que es un manejo, digamos, mecánico con rehabilitación y con antiinflamatorios. Y segundo, que hay algo clave y es hablar con el paciente y buscar la causa, digamos, de por qué
por qué salió la epicondilitis, qué hizo, o de pronto si lo que la causó sigue, qué es lo que puede ser. De pronto hay un problema postural, hay problemas en el hombro, o hay problemas en sus gestos de trabajo o deportivos, o lo que sea, que no lo esté haciendo bien y que esto le favorece la epicondilitis. Entonces, por eso es que no mejora, evidentemente. ¿Sí? Entonces, creo que también tomarse el tiempo en la consulta externa de hablar con la gente y ver un poco más allá del epicóndilo, creo que puede ser útil para un buen tratamiento. Eso es lo que quería que decir. Así es, buen punto. Y Lucho, la otra pregunta, doctor González, y es una pregunta medio, o sea, se sale un poco de la parte científica, y es, ¿qué pasa cuando el paciente le dice, doctor, mire, yo sé que usted me está recomendando cirugía, no mejoré con la terapia, pero yo quiero algo más? No, me han hablado del plasma rico en plaquetas o me han hablado de las ondas de choque. Yo quiero que me mande eso. No, es que eso no ha mostrado evidencia y uno le explica todo esto. Y el paciente, a pesar de eso, le dice, bueno, pero si no funciona, yo lo pago. Si no funciona, igual me opera. Entonces, hágamelo, doctor. Ahí, en ese punto, cuando la fórmula va a salir, se indica, hay aplicación de ondas de choque y sello Juan Carlos González, sello Jorge Rojas. Para la sociedad queda que el doctor Juan Carlos González está mandando ondas de choque, porque pues evidentemente la está recetando. Nadie sabe la historia triste y de Corín Tellado que el paciente le pidió. Entonces hay cómo afrontar esa opción, porque uno como médico puede decir, señora, yo no formulo eso, por favor busque a otro médico, busque al doctor Pedro Pérez, que ese sí lo formula, y yo no voy a hacerlo. O uno dice, mire, yo no lo hago, no le va a servir, pero igual se lo formulo y queda en la historia clínica que usted lo manda. O sea, esa parte como no sé cómo decirlo, como médico legal, o ¿usted cómo la manejaría, doctor González? No, eso no es problema. Como se acuerda de Félix Borrero, de yo no sé hacer empanadas, pero sé dónde las hacen muy buenas. Exactamente. Es lo que yo le digo al Esa paciente. es mi ciencia llega hasta aquí. Exacto. Entonces yo le digo al paciente, mire, yo no hago ondas de choque, no, pero y siempre los mando donde Carlos Leal o Juan Carlos López. Ahí en el bosque yo tengo la sensación de que ellos lo hacen pues aceptablemente bien. Por lo menos tienen un protocolo y tienen el aparato reglado. Entonces, cuando el paciente insiste, yo los mando allá, tanto para ondas de choque como para plasma rico en plaquetas. Ambas cosas. Y la mitad vuelven después para operarse, la otra mitad no vuelven. No sé si se mejoran o qué, pero yo no lo... La otra mitad la operaron ellos allá. O se mejoraron. O sea, hay pacientes que sí se mejoran con eso. O sea, yo creo que uno no tiene que ser tan sectario de decirle a un paciente, no, yo no formulo eso. No, al paciente se le debe dar una decisión, una información acerca de la evidencia y el paciente toma la decisión informado. Uno deja la historia clínica, pues yo no creo que haya problemas en la parte legal por eso. Aparte de eso, estas intervenciones, más allá del costo, no son intervenciones que produzcan un efecto adverso terrible, ¿sí? Que no va a decir el paciente va a tener una complicación tenaz o no. En realidad yo creo que si el paciente insiste nuevamente, una cosa es la recomendación a nivel poblacional y otra cosa es el nivel individual. Uno puede tener casos específicos de un paciente que no quiere operarse, pues no quiere hacerlo, a pesar de que, y eso no es solo una epicondilitis, en muchas cosas hay pacientes que deciden no, en todo, que deciden no tomar el tratamiento que tiene la mejor evidencia por X o Y motivo. Y creo que uno tiene que saber afrontar esas condiciones también, porque uno no es Dios para mandar en el paciente. El paciente es una persona que toma decisiones y las debe tomar informadas. Eso ya es decisión del paciente que hace. Pero eso no quiere decir que a nivel poblacional y en general uno recomiende esos tratamientos. No, yo hago lo mismo, pero pues siempre cada vez que lo hago, quedo como con la cosita de que el que va a ver la fórmula va a decir que yo estoy formulando eso. O sea, como que, obviamente yo lo que hago es que lo mismo, yo igual lo mando al doctor Leal, le digo, mire, vaya y yo estoy seguro que lo hace bien y ya. O sea, y lo mando para tratamiento de epicondilitis, no lo mando para onda de choque. Digamos, como que de esa forma trato de, pues no sé, como de que no se vea que yo creo en eso. No, yo creo que eso no importa. O sea, en última lo que importa es la conversación que uno tiene con el paciente y de todas maneras, sí en la historia clínica dejar claro que el paciente se le ofrecieron las alternativas de tratamiento
y se le mencionó que la terapia de choque no tiene la evidencia, pero pues que el paciente prefiere ese tratamiento sobre cualquier otro, pues eso sí ya se le sale de las manos a uno. Jorge, y en cuanto a cirugía, allá la hacen ambas, ¿no? Abierta y artroscópica. El resultado es Pues, claro. pues doctor, la cirugía abierta se está abandonando mucho, la mayoría la hacen artroscópica y en realidad muchos casos, lo que le digo, ellos se están moviendo muchísimo a hacer ese procedimiento percutáneo, pero no es ciego, ¿no? Es que también hay una cosa percutánea que la hacían sin mirar nada, sí, exacto, como poner una aguja y venga y movemos la aguja. No, esto es guiado por ultrasonido y y en realidad es bastante interesante cómo el tejido enfermo se identifica. Uno lo puede identificar una zona hipoecoica en el tendón con el ultrasonido y lo hacen en la sala de yesos, doctor. Entonces, esto tiene unas ventajas. Eso, por supuesto, permite ese. Yo creo que lo que uno no quisiera al mover a los 6 meses es ser tan agresivo con la cirugía. Pero si uno se mueve a los 6 meses con un tratamiento que está como en el intermedio de ser menos agresivo que un procedimiento quirúrgico porque no requiere anestesia ni nada de eso, pues yo creo que tiene algún sentido moverse hacia los 6 meses. Entonces, yo diría que el doctor Morri y el doctor Odrisco no lo hace, pero el doctor Morri sí, él ya no hace prácticamente que cirugía ni artroscópica ni abierta, solo ese procedimiento y funciona muy bien. Lo que pasa es que sí requiere ciertas cosas que uno no tiene. Por ejemplo, las habilidades de manejar el ultrasonido y segundo, el aparato que les digo. Eso es un faco emulsificador, no es lo mismo que se utiliza para las cataratas. Eso no es cualquier aparato que ellos ponen. Es un faco emulsificador y ese aparato es el que reseca el tejido enfermo. Entonces, ellos están moviendo a eso muchos y de hecho el doctor Sánchez, él no lo hace, pero él le está refiriendo muchísimos pacientes al doctor Morri. Entonces, ellos se están moviendo muchísimo hacia ese lado y los que hacen todavía cirugía, cirugía artroscópica, resección artroscópica. Ok, bueno, muy bien. Sin Muy bien. embargo, lo mismo, también para los residentes, que quede claro simplemente es el hecho de que esto es un centro que ha liderado la artroscopia de Cohen en el mundo. Entonces, para ellos hacer procedimiento artroscópico es probablemente más cómodo, pero eso no quiere decir que es que el artroscópico sea mejor. La cirugía abierta creo que la cirugía original y el estándar de manejo de la epicondilitis por años, y si usted mira la literatura de eso, ya hay literatura de seguimiento a largo plazo, muy largo plazo, y tienen resultados buenísimos. Entonces no es porque sea más efectiva. Exacto. De acuerdo. Bueno. Jorge, veo que finalmente salió el sol allá en Roche, Jorge, me alegra mucho. Uy, sí, al fin, ¿no? Después de 6 meses de estar en negativo ya está haciendo sol. Son 3 meses de positivo y 9 de negativo. Y esa sí es la nevera más terrible de todas, sí. Uy, esta cosa es tremenda, pues es que también con razón publican tanto, ¿no? ¿Qué más hace acá? Bueno, es que ya estábamos en la mitad de mayo, ya era hora de que un poquito de temperatura. Sí, ya ahora sí parece primavera, pero hasta bien entrado mayo es la primavera acá. Sí, sí. Abril es frío, frío, frío. Sí, esto es otro nivel. Hombre, muy bien. Bueno, Guido, cuénteles del próximo martes para que se preparen y nos vamos. Sí, el próximo martes, como habíamos hablado así la semana pasada, la idea era revisar el libro, pues el capítulo del libro de Manguito Rotador, pero hay un doctor que se llama el doctor Sean O'Driscoll, que es pues muy amigo de la sección, y el doctor González lo contactó para que nos diera una charla sobre un tema que es muy, mejor dicho, él lo describió, es la persona que creo que más conoce de ese tema en el mundo, que es sobre inestabilidad de codo, específicamente la inestabilidad posterolateral de codo. Entonces el doctor Driscoll accedió a darnos una charla y una conferencia sobre este tema dentro de 8 días. Entonces el tema de la revisión del libro, pues toca aplazarlo porque creo que esto es esto es fuerza mayor, mejor dicho, ¿sí? Porque pues una conferencia así no se consigue fácil. Creo que fue un detalle que tuvo pues, con nosotros, con el doctor González, pues, con todo el grupo de la fundación. Entonces, pues toca aprovecharlo y sacarle el mayor provecho que se pueda a este tema. Mis sugerencias a los residentes, lean sobre ese tema, porque uno a veces en la residencia, sobre todo al principio, como que no leen mucho de esto porque está enfocado en trauma, pero lean y tengan algo de idea sobre ese tema, porque de verdad que es una persona que vale la pena aprovechar y es súper abierta al conocimiento.
y con él podemos hablar un montón de tiempo porque pues él es propenso a hablar y a explicar mucho. Entonces, creo que es una excelente opción. Me siento privilegiado, pues, que lo podamos tener. Entonces, aprovechémoslo al máximo. Y el capítulo del libro, pues, simplemente lo corremos para la siguiente semana y ya. No sabía que el doctor O'Driscoll va a estar con nosotros. Buenísimo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Y le recomiendo a los residentes, a él le gusta que le hagan muchas preguntas. Entonces, les recomiendo que se lean el artículo original. De hecho, yo creo que se los puedo mandar el ICL original donde describieron... Es del 91, Jorge. Sí, Usted sí, debe tener- él no lo dio porque, sí, él no lo dio porque ese artículo no se consigue en PubMed porque es un Instructional Course Lectures. Y lean, y todo lo que no entiendan, anótenlo, porque él se los puede explicar. Eso es probable que no entiendan mucho, porque hay muchas cosas que uno las lee y no las entiende claramente, porque la verdad es un tema que es complejo. Es un tema que es complejo, sobre todo el mecanismo del trauma. Si ustedes leen cómo ocurre la inestabilidad posterolateral rotatoria, una vez no entiende cómo es posible que haya una supinación si el brazo está plantado en el piso. Bueno, hay una cantidad de cosas que uno no entiende, pero tienen la oportunidad de preguntar a la persona que escribió eso, entonces pregunten y a él le gusta que le pregunten. Él usualmente está al final de la charla muy abierto a preguntas, entonces aprovechen, sí. Sí, la idea es tener un par de casos listos como para presentar. De hecho, Abelardo Camacho tiene un caso, pues obviamente están guiados por Jimmer en la presentación, y pues en Súper. el caso, pero está uno Abelardo, Tatiana tiene otro que es una paciente que pues le pusimos incluso un fijador externo. Bueno, van a ver el caso, son esos dos casos y creo que tenemos suficiente tela para cortar con esos dos Buenísimo, casos al final de la charla de él. Entonces, buenísimo. pues, ojalá nos explique muy bien y largo, que creo que el tiempo, no sé, Tatiana, al Mario, si puede darnos incluso 2 horas o algo así, porque yo estoy seguro que él va a estar dispuesto como a seguir hablando, porque él habla un montón. Entonces, Él tiene presupuestado 1 hora, pero seguramente no tiene problema en quedarse un ratico más, pero de 4 a 5 fijo y si quiere quedarse un ratico más, pues casos, eso. Sí, la podemos programar de 2 horas por si acaso. Y Por si acaso, dejar perfecto. sí, tiempo de exacto, más, por si acaso. en dado Así que caso que nos extendamos. con los casos de Sí. pronto se extiende y él se entusiasma a seguir, no sé. Ya acá arrancaron, ya arrancaron ustedes, ya acá arrancaron a operar cirugía electiva. Él está Sí, en Arizona ahorita, nosotros pero llega también. el viernes. ¿Sí, ya? Sí, también. Estamos poco a poco comenzando, pero creo que nos va a tocar parar en julio, porque ahora todas las predicciones dicen que en julio va a haber un pico de casos de COVID. Pero bueno, por ahora vamos a arrancar y tratar de operar todo lo que podamos en mayo Qué y en locura. junio, sobre todo en junio. Sí, Sí, sí. acá ya arrancaron la semana pasada Sánchez Mori y el Hassam y el doctor O'Driscoll se fue para Arizona a pasar pues con la familia, él tiene una casa allá y se vuelve este viernes. Entonces yo sospecho que la otra semana ya él va a empezar a ver algunos casos y a programar. Oh, buenísimo que lo tengamos a él Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y esa charla de él es muy buena, muy buena. Es que esa es la figura mundial del codo, sí, ese es el gallo. Total, ese es el gallo, pero ese tema es un tema, uy, hijo de madre, o sea, yo le he escuchado la charla un par de veces y he leído, pero uno siempre queda con la cabeza, porque es un tema complejo, pero es bueno traer preguntas, traigan preguntas, y a muchos residentes, pues no son amantes del hombro y codo, pero el codo traumático sí es muy frecuente, y eso lo ven en trauma todo el tiempo, entonces es un tema súper taquillero. Muy bien, Bueno, muchas gracias. gracias a Jimmer, todos. muchas gracias, Jimmer, muy amable, muy buena charla. Gracias, Jimmer. Sí, gracias. Bueno, hasta dentro de 8 días con Sean O'Driscoll. Muchas gracias, doctores. Buenísimo. Vale, cuídense mucho. A ti, Jimmer, Un que estés abrazo. bien, gracias. Chao. Chao, chao Tatiana, chao Jorge, chao Guido. Hasta Gracias. luego, que estén bien. Chao a todos.